Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Una vez más le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Si aún no te has suscrito al canal, puede hacerlo y así estarás recibiendo todas las semanas un devocional de la palabra de Dios. También puedes hacer tus comentarios con referente a los temas que estamos impartiendo. Hoy vamos a estar hablando del tema los 10 leprosos. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito es el Señor siempre por su palabra maravillosa. En los tiempos bíblicos era muy normal, por así decirlo, esta enfermedad de la lepra. La mayoría de personas que sufrían dicha enfermedad prácticamente eran aislados. Cuando el sacerdote daba el certificado o el diagnóstico de que alguien, ya sea algún hombre, alguna mujer, padecía de esta enfermedad, automáticamente era sacado de la sociedad y lo mandaban a vivir aislado en un valle de los leprosos. Pero como si fuera poco, ellos tenían que andar con harapos, despeinados y con un bozal para que, por así decirlo, su enfermedad no se transmitiera a los demás. Y cuando de pronto se topaban algunas personas que no tenían esta enfermedad, ellos mismos tenían que gritar: inmundo, 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 de sí mismos, para que los demás no se le acercasen. Entonces, ya de por sí, esta lepra era un azote para su cuerpo físico, porque empezaba su cuerpo a despedazarse, a descomponerse y a caerse a pedazos. Parte de los labios, de la nariz, de las orejas, de los dedos, y paulatinamente se iban desprendiendo parte de su cuerpo. Imagínense, hermano y hermana, amigo y amiga, era algo tremendo. Hemos escuchado, por ejemplo, lo del general sirio, Naamán, que fue donde Eliseo para que le sanase de la lepra. Hemos escuchado también del Usías, el rey que quiso entrar y ministrar al lugar santo y que le dijeron que no, y que la lepra llegó a su frente y posteriormente a todo su cuerpo y que murió leproso. Naamán fue sanado, dicho sea de paso. También vemos el caso allá cuando Dios manda y comisiona a Moisés que vaya a Egipto para que libere a su pueblo. Y le dice que qué señal va a hacer si le piden alguna. Entonces Dios le dice que meta su mano en su seno. Cuando la sacó, estaba llena de lepra. Luego le dijo: vuelve a meterla, y la lepra desapareció. Luego, cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, la lepra vino sobre María y estuvo 15 días leprosos. Entonces hay lepra momentánea, por así decirlo, temporal, pero había una lepra que venía al cuerpo, a la vida de los hombres y mujeres, y así morían. Y este era el caso de estos 10 leprosos.
Definitivamente ellos habían escuchado hablar de Jesús, que Él sanaba a los ciegos, que Él resucitaba a los muertos, que Él hacía hablar a los mudos, que libertaba a los endemoniados. Entonces salen al encuentro de Jesús y de lejos, hermanos, como dice la Escritura, por lo menos a unos 50 metros, ellos lo ven a Jesús y desde ahí levantan su voz y le dicen a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Seguramente a voz en coro los 10 leprosos le pedían a Jesús misericordia, porque ya la sociedad no tenía misericordia de ellos. Aparte de esto, ellos eran excluidos, sacados literalmente del templo, de las sinagogas, y no podían rozarse con las demás personas. Pero cuando ven a Jesús de lejos, apelan a la misericordia de Él y le dicen: ten misericordia de nosotros, bendito es el Señor. Hermano y hermana, amigo y amiga, cuando nosotros apelamos a la misericordia de Dios, Él no se hace esperar. Él no nos dice: venga mañana, venga dentro de un mes, estoy ocupado. Sino que cuando apelamos a ese atributo de Él directamente, entonces Él más bien está deseoso de respondernos, de sanarnos, de poder resolver la situación en la vida en la cual estamos viviendo. Y Jesús inmediatamente le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Para esa época, los sacerdotes no solamente tenían el ministerio espiritual de enseñar la palabra de Dios, de predicar, de enseñar de los sacrificios, sino que también ellos eran médicos, por así decirlo, y eran los primeros que podían evaluar a una persona enferma, y máxime cuando tenía lepra. Entonces Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Hablando en fe, les estaba diciendo: caminen para que cuando lleguen donde el sacerdote, Él los pueda ver y decirle: efectivamente ustedes están sanos. Los leprosos, cuando escuchen aquella palabra, hacen caso. Y eso es lo importante, hermanos, que nosotros acatemos a la orden de Cristo. Jesús le dice a los 10 leprosos: vayan, caminen, muévanse, accionen. Y ellos van en grupo, en una forma colectiva, hacia donde los sacerdotes. Seguramente cuando iban de camino pensaban, se decían a sí mismos: pero ¿cómo vamos a llegar donde el sacerdote? Si ellos mismos fue los que nos certificaron que teníamos que estar aislados de la sociedad, y ahora vamos a ir a mostrarnos a Él. Tal vez no entendieron mucho, pero aquella palabra que Jesús les mandó activó su fe y empezaron a caminar. Y es que la Escritura dice allá en Romanos 10:14 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque empezaron a caminar. Y de pronto, hermanos, en esa caminata se volvieron a ver sus cuerpos y vieron que estaban sanos, limpios, que la lepra inmediatamente había abandonado su cuerpo. Bendito es el Señor. Quizá más de uno de ellos tenía su esposa, tenían sus hijos, sus buenos trabajos, pero a raíz de esta enfermedad lo habían perdido todo. Entonces volvía la esperanza a su corazón, a su mente, a su alma, de retomar lo que en un momento habían abandonado, no porque querían, sino por causa de esta lepra. Pero qué tremendo, hermanos, porque los 10 fueron sanos inmediatamente. Pero dice la Escritura que solamente uno se devolvió donde Jesús para darle gracias. Este hombre, hermanos, no fue y se mostró donde el sacerdote. Tampoco fue que era desobediente al mandato de Jesús, sino que al verse a él limpio, sano, su cuerpo limpio, totalmente restaurado, él dijo: no, yo no puedo dejar para luego, para después, el ir y darle gracias a Jesús, porque no sé si lo voy a encontrar. Entonces inmediatamente se vino donde Jesús, se postró y le dio gracias. Gracias, Señor Jesús, porque me ha limpiado.
Gracias, Señor Jesús, porque no tuve que pagar ni un 5. Gracias, Señor, porque inclusive ni siquiera pusiste tu mano sobre mi cuerpo, solamente diste la orden, mandaste la palabra y estoy sano. Gracias, 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 decía este hombre a Jesús. Y de los 10, este era samaritano. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Posiblemente en ese grupo de leprosos de los 10, habían judíos, habían de otros tal vez países, culturas, pero como los 10 eran leprosos, ya no importaba si eran judíos, si eran samaritanos, si eran asirios, si eran babilonios, si eran persas, estaban todos totalmente excluidos. Pero este hombre vino inmediatamente donde Jesús y le dijo gracias, y le dice Jesús: ¿y los 9 que fueron limpios? ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho? Hermano y hermana, amigo y amiga, muchas veces nosotros recibimos un favor de Dios, recibimos una bendición, ya sea de alguna sanidad, ya sea de cualquier petición que usted y yo le estemos pidiendo al Señor, sea cual sea, un trabajo, que el Señor nos bendiga con una casa, que Él nos dé tantas cosas que en nuestro corazón hay, porque todos tenemos anhelos, hermanos, todos tenemos peticiones, todos tenemos aspiraciones y Dios nos responde. Pero muchas veces, al igual que estos 9 que fueron limpios, somos malagradecidos y no le damos gracias a Dios. No venimos a testificar y a decir: Señor, te doy gracias porque me has respondido. Gracias porque durante tanto tiempo estaba clamando, pidiendo, y la respuesta vino del cielo y hoy obtengo el milagro. Muchas veces somos tan mal agradecidos que nos olvidamos de Dios. Y hemos conocido de casos de esta naturaleza. ¿Cuántos hermanos han llegado donde nosotros y nos han dicho: por favor, verás que tengo una situación legal, verás que tengo un juicio, tengo algo por que Dios me responda, pero necesito un milagro, porque si no es un milagro, definitivamente soy perdido o perdida? Y le hemos dicho: ¿usted cree que Dios pueda responderle? Sí, claro que sí creo, por eso le estoy pidiendo oración. Bueno, lo primero es que nos humillemos delante del Señor, y sobre todo usted, que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Ya una vez con Cristo en su corazón, ahora sí, vamos a orar creyéndole que el Señor puede resolverle y puede contestarle. Y hermanos, Dios lo ha hecho. Dios ha sacado más de uno inocente de algún juicio que era culpable, de muchas cosas legales que tenía en su contra. Y una vez que aquella persona ha obtenido ese milagro, se olvida de Dios, de aquel que le hizo el favor, no de nosotros que oramos, sino del que le hizo el favor, que es Jehová, Dios de todo poder y toda gloria, que es de Cristo y que es del Espíritu Santo, y nos olvidamos de Dios. Qué mal agradecidos que somos nosotros, hermanos. Por eso dice la Escritura ya en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero este hombre que era samaritano se volvió a Jesús, le agradeció, y no solamente fue sano de ese azote, de esa lepra que venía a su cuerpo, sino que Jesús aquí le está diciendo en el versículo, en el último, en el 19, le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ve qué tremendo? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, no solamente este samaritano recibió la salud física por la cual estaba pidiendo misericordia a Dios, sino que también recibió la salvación. Hay muchas personas que reciben beneficios de Dios, que reciben milagros, pero no reciben lo más grande, que es la salvación. Y muchas veces cuando se hace un llamado, ¿cuántos quieren que Dios los sane? ¿Cuántos quieren una respuesta del Señor? Y más de uno levanta la mano y dice: amén, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Y oramos en el nombre de Jesús, y Dios le concede, lo favorece con aquel milagro, pero se va sin la salvación y vuelve a lo mismo. Pero lo importante, hermanos, es como ese samaritano y amigos, que recibamos la salud física y luego que recibamos la salvación en nuestro corazón. Porque ¿de qué vale que Dios nos sane a nosotros físicamente si nuestro interno está perdido, está muerto? Porque
Ahora ya el ser humano no tiene tal vez una lepra física como la había en los tiempos de Jesús, sino que hay un pecado que muchas veces está cayendo a pedazos. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra misma vida se va deteriorando, se va mutilando. Y si no venimos a Jesucristo y le pedimos misericordia a Él para que nos sane espiritualmente hablando, vamos a morir con esta lepra que es el pecado. Y el único que puede sanarla, el único que puede quitarla, erradicarla de raíz, es Jesucristo. Por eso mismo Él fue que vino, predicó, enseñó, murió, resucitó por cada uno de nosotros. Nadie puede quitarnos el pecado que tenemos. No lo puede hacer la sociedad, no lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer ningún instituto de educación, no lo puede hacer ningún ente, solamente Jesucristo. Porque si otra opción hubiera, entonces la pregunta es: ¿para qué vino Jesucristo? Pero como no había otra acción, Cristo mismo vino y dio su vida por ti y por mí. Hermano y hermana, amigo y amiga, qué bendición es saber que podemos apelar a la misericordia de Dios. Y dice ya la escritura en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios es de la eternidad y hasta la eternidad. Es ilimitada. La misericordia de Dios es más grande que los cielos y de la tierra. Y así como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y su misericordia es nueva cada mañana para ti y para mí. Yo no sé qué, aparte de una lepra, aparte del pecado, si hay algo que acongoja tu vida, a nuestra vida. Porque hay muchas cosas que tal vez no las decimos, no las publicamos, solamente Dios y nosotros. Pero si hacemos lo que hicieron estos 10 hombres leprosos, y sobre todo lo que hizo este último samaritano, apelamos a la misericordia de Él, vamos a encontrar no solamente la salud física, sino que también vamos a encontrar la salud espiritual, la interna y la externa, en el nombre de Jesús. La invitación de Cristo es para que nos acerquemos a Él, humillados y reconociendo. Ya no tenemos por qué vivir aislados, no tenemos por qué vivir en menosprecio, con una estima baja, caída, porque Cristo puede colocarnos a nosotros en un sitio de honor. Bendito es el Señor. Él no hace acepción de personas. No importa si se te ha apartado de Dios, si te has olvidado de Él, pero si hoy reconoces a Cristo, que en Él está la salvación, que en Él está la esperanza, Él tiene los brazos abiertos para ti y para mí, y para decirte: ven acá, hijo mío, ven acá, hija mía. La escritura dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. La escritura dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La escritura dice que el que pide recibe, que el que busca encuentra, y que el que toca se le abrirá, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.